La oscuridad se tragó el hueco del ascensor. La niña apretó la espalda contra la esquina. Sus ojos azules, muy abiertos en la negrura. Su pecho subía y bajaba rápido, superficialmente. Era como si alguien estuviera vaciando el aire de esta caja de metal. Sus labios formaron la figura de un llanto, pero su garganta había olvidado cómo hacer sonidos hace 3 años. Sus pequeñas manos se aferraban a una caja de música de madera, el último regalo de su madre, lo único que nunca había soltado hasta este momento. La soltó. La caja golpeó la pared de metal. La tapa se abrió de golpe, y en la oscuridad, unas pocas notas flotaron. Eran notas distorsionadas, fuera de ritmo, rotas, como el eco de un recuerdo que intenta aferrarse a algo perdido. Ese era el único sonido que escapaba del ascensor averiado en el piso 15. Y ese fue el sonido que Ellie Vance escuchó por casualidad. Ella era la pianista sin nombre que tocaba en el rincón oscuro del vestíbulo. No sabía que detrás de esas puertas de acero estaba lo único por lo que el hombre más poderoso de la ciudad lo sacrificaría todo. Y ciertamente no sabía que en el momento en que decidiera dar un paso adelante, su vida nunca volvería a ser la misma. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta para que sepamos que estás aquí. Compártela con alguien que necesite un recordatorio. A veces, las cosas más pequeñas cambian una vida entera. Y suscríbete para no perderte lo que viene después. Ellie Vance se detuvo en medio del pasillo de servicio. Sus zapatos gastados aún enviaban un eco débil por el frío suelo de hormigón. Su sesión de piano de esta noche había terminado antes de lo habitual. El vestíbulo había estado casi vacío. Nadie se dio cuenta cuando dobló las partituras. Nadie la vio bajar la tapa del piano y desaparecer en silencio por la puerta del personal como una sombra familiar. 3 años tocando el piano en la torre obsidiana le habían enseñado a existir sin ocupar espacio, cómo dejar que su música se escuchara mientras ella misma permanecía invisible, cómo formar parte de un lugar sin pertenecer realmente a él. Estaba pasando por la zona de ascensores de servicio cuando se detuvo. Un sonido. No era el ruido de una máquina averiándose. No era el viento colándose por la rendija de una puerta. Era música, distorsionada, fuera de ritmo, rota, como si una caja de música intentara cantar su última canción antes de hacerse añicos. Ellie inclinó la cabeza y escuchó. El sonido venía del ascensor número 3, aquel cuya luz indicadora parpadeaba de forma extraña, atascada en el piso 15. Dudó. Este no era su trabajo, era solo una pianista contratada, no una técnica, no una guardia de seguridad. No era nadie responsable de ascensores rotos. Debería seguir caminando. Volver a la diminuta habitación alquilada a 4 paradas de autobús. Cenar fideos instantáneos y prepararse para el turno de mañana. Pero esa música no sonaba como una máquina. Sonaba como algo que estaba solo. Ellie empujó la puerta de salida de emergencia y entró en el oscuro hueco de la escalera. La luz de emergencia sobre su cabeza parpadeaba débilmente, apenas lo suficiente para ver los escalones que subían al piso 15. Subió un escalón a la vez. El sonido de sus zapatos resonaba en el espacio vacío. Cuando llegó, la música se había detenido, pero otra cosa había ocupado su lugar. Una respiración rápida, entrecortada, irregular. La respiración de alguien que estaba terriblemente asustado. Ellie abrió la puerta de emergencia que daba al área del hueco del ascensor desde el pasillo de mantenimiento. La oscuridad se derramó como una ola fría, y en esa oscuridad vio una pequeña figura acurrucada en la esquina. Era una niña. Ellie no entró de inmediato. Los años que había pasado en el orfanato le enseñaron algo. Cuando alguien tiene miedo, lo peor que puedes hacer es invadir su espacio. El miedo no necesita más intrusión. Necesita espacio para encogerse por sí solo. Se sentó en el umbral, estiró las piernas y apoyó la espalda contra el frío marco de acero. No dijo nada, no se movió. Simplemente se quedó sentada como si fuera la cosa más normal del mundo. Luego sacó su teléfono y abrió la aplicación de piano que solía usar para practicar. La pantalla emitía un suave resplandor, suficiente para que ella viera las teclas virtuales, suficiente para que la luz se deslizara en la oscuridad sin invadirla.
Ellie colocó los dedos en la pantalla y comenzó a tocar. No era una pieza completa, solo notas sueltas y lentas, como gotas de lluvia cayendo sobre la superficie de un lago en calma. No había una melodía clara, ni un ritmo apresurado, solo sonido, suave y paciente. Llenaba la oscuridad como una promesa que no necesitaba palabras. En la esquina del ascensor, la respiración de pánico comenzó a calmarse. Ellie no miró directamente a la oscuridad. Mantuvo los ojos en la pantalla del teléfono y siguió tocando, una nota a la vez. No sabía quién era la niña. No sabía por qué estaba sola en un ascensor sin energía. Solo sabía que la música estaba haciendo lo que las palabras no podían. Pasaron los minutos, quizás 5, quizás 10. Ellie perdió la noción del tiempo. Entonces oyó un movimiento. El sonido de la tela rozando el suelo de acero. Un desplazamiento muy leve y lento, como si alguien intentara acercarse sin hacer ningún ruido. Ellie siguió sin levantar la vista. Continuó tocando. La oscuridad en la esquina del ascensor comenzó a cambiar de forma. La pequeña figura ya no estaba acurrucada. Se movía poco a poco hacia la luz de la pantalla del teléfono, hacia la música, hacia Ellie. Y entonces la niña se sentó junto a Ellie en el umbral. No dijo nada. No miró a Ellie a los ojos. Solo se sentó allí, con su hombro casi tocando el de Ellie. Su respiración ahora era tranquila. Sus ojos azules estaban fijos en la pantalla del teléfono, que liberaba esas suaves notas musicales. Ellie podía sentir el ligero peso a su lado. Siguió sin decir nada. No era necesario. A veces, la presencia era suficiente. Las dos se sentaron en silencio en la oscuridad, en el umbral entre la luz y la sombra. Solo la suave música del viejo teléfono servía de puente entre ellas. Ellie no sabía que esta era la primera vez en 3 años que la niña a su lado se había acercado voluntariamente a un extraño. Sabía aún menos que en algún lugar de este edificio, un hombre buscaba frenéticamente a su única hija. El sonido de unos pasos rompió la quietud como un trueno. Provenía del otro extremo del pasillo. No era una persona, eran varias. Pasos pesados, apresurados, con un propósito. El bajo crepitar de los radios. El sonido de puertas que se abrían con fuerza. Voces que gritaban un nombre, resonando por el piso 15 como una ola que avanzaba hacia ellas. Ellie levantó la cabeza. La cautela instintiva, agudizada por años de vivir en la inestabilidad, le hizo comprender algo. Este no era el equipo de mantenimiento que venía a arreglar el ascensor. Eran personas que buscaban algo, o más bien a alguien. Miró a la niña a su lado. De repente, todas las piezas dispersas empezaron a encajar. El vestido caro, los zapatitos pulidos con esmero, la caja de música de madera con sus intrincados grabados. Un objeto cuyo valor, vio al instante, era mayor que el alquiler de un año entero para ella. Esta niña no era hija de nadie que trabajara en el edificio. Esta niña pertenecía a un mundo completamente diferente. Entonces él apareció al final del pasillo. Ellie no necesitó una presentación para saber quién era el hombre. Su presencia alteraba el aire mismo, como si la temperatura acabara de bajar varios grados. Alto, de hombros anchos, con el caminar de un hombre nacido para dominar cualquier habitación en la que entrara. Su traje negro estaba cortado a la perfección, sin una sola arruga, como si ni siquiera la tela se atreviera a desobedecerlo. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, cada mechón en su sitio, y sus ojos grises eran fríos como el acero. Barrían la oscuridad con la concentración de un depredador. Jasper Knight. Ellie había oído su nombre. Cualquiera que trabajara en la torre obsidiana conocía los susurros en la sala de descanso de los empleados, las miradas bajas cada vez que cruzaba el vestíbulo, las historias sobre el hombre que poseía los 3 pisos superiores de este edificio, el hombre al que incluso la gerencia tenía que pedir permiso antes de hacer cualquier cosa. La gente decía que era peligroso, la gente decía que nunca perdonaba. La gente decía muchas cosas que a Ellie nunca le habían importado, porque su vida y la de hombres como él nunca debían cruzarse. Hasta ahora. Esos ojos grises las encontraron. Ellie vio el momento exacto en que reconoció a su hija. Su cuerpo se puso rígido por una fracción de segundo.
lo justo para que ella viera que detrás de todo ese hielo estaba el puro miedo de un padre. Luego desapareció, reemplazado por algo mucho más peligroso. Furia. Caminó hacia ellas rápido, decidido. Cada paso aterrizaba como una sentencia ya dictada. Aléjate de mi hija. Ahora. Su voz no era fuerte. Era más suave que el habla normal, si acaso. Pero cortaba el aire como una cuchilla, fría y exacta. Ellie había conocido a suficientes tipos de personas en su vida. Sabía que los que gritaban a menudo eran menos peligrosos que los que hablaban en voz baja. Y este hombre hablaba muy bajo. Ellie se levantó lentamente, cuidando que cada movimiento fuera pausado y no amenazante. Levantó ambas manos, con las palmas abiertas, un gesto instintivo de rendición que había aprendido en la infancia. Ella está bien. Solo estaba sentada aquí tocando música. Jasper no la miró. Miró a su hija. Sus ojos grises recorrían cada detalle como si buscara heridas. Luego se arrodilló. Una mano se cerró sobre el hombro de Rosalie mientras intentaba atraerla hacia él. Pero Rosalie no se movió. Ellie sintió la pequeña mano apretarse alrededor de la suya. Dedos diminutos aferrándose como si ella fuera el único salvavidas en medio de un mar abierto. La niña no dijo nada. Seguía sin decir nada. Pero su cuerpo enviaba un mensaje más claro que cualquier palabra. No quería irse. Jasper se quedó helado. Ellie vio un destello de confusión en su rostro. Solo por un momento, antes de que lo ocultara de nuevo. Miró la mano de su hija, fuertemente envuelta alrededor de una extraña. Luego levantó la vista hacia Ellie. Esta vez realmente la miró. No a través de ella, no como una amenaza que debía ser eliminada, sino como si intentara entender una ecuación sin respuesta. Un silencio tenso cayó entre ellos. Entonces Rosalie hizo algo que hizo que tanto Ellie como Jasper contuvieran la respiración. La niña soltó la mano de Ellie y se volvió hacia la oscuridad del ascensor. Un segundo, 2 segundos. Regresó sosteniendo la caja de música. La que se había caído al suelo antes. Su tapa aún estaba abierta. El mecanismo interior todavía temblaba con las últimas notas frágiles. Rosalie no le ofreció la caja de música a su padre. Se la tendió a Ellie. No hubo palabras. Solo unos ojos azules levantados hacia ella. Y esa pequeña mano extendiendo la caja como un regalo. Como un agradecimiento. Como algo que el lenguaje no podía contener. Ellie miró la caja, luego a Jasper. No sabía cómo responder. No sabía qué significaba esto. Pero se dio cuenta de que los fríos ojos grises del hombre que estaba frente a ella habían cambiado. Ya no estaban hechos enteramente de furia. Algo más se movía en ellos ahora. Algo como desconcierto, o quizás curiosidad. Jasper se levantó e hizo una seña al guardaespaldas que estaba detrás de él. Lleva a Rosalie al penthouse. Ahora. Su voz seguía siendo fría, pero el filo más agudo se había suavizado un poco. El guardaespaldas dio un paso adelante y ayudó con cuidado a la niña a ponerse de pie. Rosalie no se resistió esta vez, pero antes de irse, se volvió para mirar a Ellie una vez más. No saludó con la mano, no sonrió. Solo miró, como si memorizara el rostro de la extraña que se había sentado a su lado en la oscuridad. Jasper se quedó donde estaba. No siguió a su hija de inmediato. En cambio, se volvió hacia Ellie. Sus ojos grises se clavaron en ella como si intentara leer un libro escrito en un idioma que no conocía. ¿Cuál es tu nombre? No era una pregunta, era una orden. Ellie Vance, respondió ella. Su voz era más firme de lo que hubiera creído posible. No bajó la mirada, no retrocedió. Los años de supervivencia le habían enseñado que al enfrentarse a los poderosos, lo peor que podías hacer era dejar que vieran tu miedo. Jasper no dijo nada más. La miró por un último momento. Fue tan largo que casi le cortó la respiración. Luego se dio la vuelta y se fue. Su alta figura desapareció al final del pasillo. Su equipo de seguridad lo seguía como sombras leales. Ellie se quedó sola en el pasillo vacío, con la caja de música aún en sus manos. No sabía si debía quedársela o devolverla. No sabía qué significaba nada de lo que acababa de pasar. Solo sabía que la última mirada que Jasper Knight le había dado ya no era la de un hombre que mira una amenaza. Era la mirada de alguien que acababa de ver algo que no podía explicar. Ellie ni siquiera había tenido tiempo de salir del pasillo
cuando una mano se cerró en su codo. Monroe. Lo reconoció al instante por el olor a colonia cara y la expresión que siempre llevaba, como si estuviera oliendo algo desagradable permanentemente. El gerente del edificio de la Torre Obsidiana. Un hombre con el que Ellie se había encontrado exactamente 2 veces en los 3 años que había trabajado aquí. La primera vez cuando firmó su contrato. La segunda, cuando pasó a su lado en el vestíbulo, sin siquiera un saludo. Para gente como Monroe, Ellie no existía. Era solo parte del mobiliario, como las plantas decorativas o los cuadros en la pared que nadie mira de verdad. Pero esta noche la estaba mirando muy de cerca. Ven conmigo. No era una petición, era una orden. Ellie fue arrastrada por el pasillo, pasando por puertas que nunca había cruzado, hacia una pequeña oficina escondida detrás del área de servicio. Monroe la empujó adentro, cerró la puerta con un clic seco. Luego se volvió para mirarla con los ojos entrecerrados, como si evaluara a un animal que había causado problemas. ¿Tienes idea de a la hija de quien acabas de tocar? Su voz se deslizó entre dientes apretados, cada palabra acentuada como si ella fuera una niña lenta que necesitara instrucciones. Ellie se quedó quieta, con la espalda recta, su rostro inexpresivo. Había aprendido hace mucho tiempo que con hombres como Monroe, la reacción era exactamente lo que querían. Pánico, súplicas, una cabeza inclinada y una disculpa. No le daría eso. Vi a una niña que necesitaba ayuda y la ayudé. Monroe soltó una risa corta y despectiva, como si acabara de decir algo absurdo. Esa niña es Rosalie Knight, la única hija de Jasper Knight. ¿Entiendes lo que eso significa? Ellie no respondió. Lo entendía. Al menos ahora lo hacía. Pero cambiaba algo. Una niña había estado asustada en la oscuridad. Ella había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho. Si esa niña era hija de un multimillonario o hija de un conserje, no debería haber hecho ninguna diferencia. Pero para hombres como Monroe, hacía toda la diferencia del mundo. Él comenzó a rodearla, su tono cambiando de una irritación aguda a una amenaza abierta. No estás autorizada a estar en el área de ascensores de servicio. No estás autorizada a tener contacto con los residentes del edificio fuera de los límites de tu trabajo. No estás autorizada a hacer nada que pueda crear problemas para la Torre Obsidiana. Y esta noche, violaste cada una de esas reglas. Ellie permaneció inmóvil, su mirada fija al frente. Oí algo extraño viniendo del ascensor. Lo comprobé. Encontré a alguien en apuros. Ayudé. Eso es todo lo que pasó. Monroe se detuvo frente a ella, sus ojos entrecerrándose aún más. ¿Quién te crees que eres? ¿Una heroína? Eres una música contratada, Vance. Te pagan para sentarte en la esquina del vestíbulo y hacer sonidos agradables. No para interferir en asuntos que no tienen nada que ver contigo. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un siseo. Tu contrato puede ser terminado esta noche. Una llamada mía. Y nunca volverás a poner un pie en otro edificio de lujo en esta ciudad. ¿Entiendes? Ellie sintió la amenaza pasar sobre su piel como una lámina de viento frío. Este trabajo era su principal fuente de ingresos. Sin él, no tendría suficiente para el alquiler. No tendría suficiente para las medicinas. No tendría suficiente para las noches en que se quedaba despierta porque la tos no paraba. Perder este trabajo podría ser el fin de todo. Pero había cosas peores que perder un trabajo. Ellie se levantó, aunque no recordaba cuándo se había sentado. Miró directamente a los ojos de Monroe, su voz extrañamente tranquila. Vi a alguien que necesitaba ayuda. Ayudé. Si esa es razón suficiente para despedirme, entonces despídeme. No esperó su respuesta. Se dio la vuelta, salió de la oficina y cerró la puerta detrás de ella. El pasillo exterior estaba en silencio. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban débilmente. Proyectaban bandas alternas de luz y sombra, como la respiración de una enorme criatura dormida. Ellie se apoyó en la pared fría, cerró los ojos y soltó un largo suspiro. Su mano temblaba. Se miró las manos como si pertenecieran a otra persona. Dedos largos y delgados, con una cicatriz pálida que recorría el dorso de su mano izquierda. La cicatriz del accidente cuando tenía 22 años.
cuando el autobús perdió el control y ella levantó la mano para protegerse la cabeza por instinto. El médico le había dicho que tuvo suerte de conservar la mano, pero los nervios dañados, las articulaciones de los dedos que ya no se movían como antes. Suficiente para tocar piezas sencillas en la esquina de un vestíbulo de hotel. No suficiente para cumplir el sueño de pisar un gran escenario. Ellie abrió los ojos y miró sus manos con cicatrices. Manos que una vez soñaron con tocar en grandes salas de conciertos, ante públicos que se pondrían de pie y recordarían su nombre. Ahora ese sueño llevaba mucho tiempo muerto. Todo lo que quedaba eran rincones oscuros de vestíbulos, noches en las que nadie la miraba, y piezas de música que la gente escuchaba como escuchaba el zumbido de un aire acondicionado. Suspiró, se apartó de la pared y caminó por el pasillo con los hombros ligeramente encorvados. Pero algo se sentía diferente esta noche. Pensó en los ojos azules de la niña en la oscuridad, en la pequeña mano que se aferraba a la suya, en la caja de música que le ofrecieron como algo de un valor incalculable. No sabía a dónde la llevaría esta noche. No sabía si todavía tendría trabajo por la mañana, pero al menos esta noche había hecho lo que creía correcto. Y a veces eso era todo lo que una persona podía hacer. El penthouse en el piso 88 estaba silencioso como una tumba extravagante. Jasper Knight estaba sentado solo en su estudio. Su espalda descansaba contra una silla de cuero negro. Sus ojos grises estaban fijos a través de la enorme pared de cristal en la ciudad de abajo. La ciudad obsidiana se extendía como una lámina de terciopelo negro, salpicada de millones de puntos de luz parpadeantes, luces de la calle, faros de coches, luces de edificios que nunca dormían. Desde esta altura, parecían estrellas caídas atrapadas en la tierra en lugar del cielo, hermosas, frías y completamente sin sentido. Levantó su vaso de whisky a los labios y dejó que el líquido ámbar se deslizara por su garganta con su quemazón familiar. No era suficiente para emborracharlo. Nada era suficiente para emborracharlo ya. Rosalie estaba dormida. Jasper cerró los ojos al pensar en su hija. Había estado en la puerta de su habitación durante 20 minutos antes de venir aquí. La observaba acurrucada bajo las mantas, la caja de música apretada contra su pecho. Su respiración era constante, su rostro pacífico, sin gritos, sin despertarse sobresaltada en mitad de la noche, sin ojos de pánico que se abren sin saber dónde está. Por primera vez en meses, Rosalie dormía como una niña normal. ¿Qué había sido diferente esta noche? Jasper sabía la respuesta, simplemente no quería admitirlo. Una mujer extraña sentada en la oscuridad, tocando música en su teléfono, sin decir nada, sin acercarse, sin hacer ninguna de las cosas que docenas de psicólogos pagados a miles de dólares la hora habían intentado hacer durante los últimos 3 años. Y su hija, la niña que había cerrado la puerta de su alma el día que murió su madre, había caminado hacia la luz por su cuenta. Jasper abrió los ojos y dejó el vaso en el escritorio con un clic seco. Pierce no necesitó levantar la voz. La habitación estaba equipada con un sistema de comunicación interna, y Pierce Holloway siempre estaba disponible, ya fueran las 2 de la mañana o las 2 de la tarde. Sí, señor. La voz profunda de su mano derecha llegó a través del altavoz, tranquila y profesional como siempre. Averigua sobre esa chica. Todo. Hubo un breve silencio. Jasper casi podía imaginar a Pierce levantando una ceja al otro lado. Es solo una pianista callejera, señor. Toca bajo contrato en el vestíbulo del edificio. Nada destacable. Jasper se levantó y caminó hacia la ventana. Una mano en el bolsillo del pantalón, la otra apoyada en el frío marco de cristal. Mi hija no ha tocado a nadie en 3 años. Su voz era baja y lenta, cada palabra pesada con cuidado. Esta noche sostuvo la mano de una extraña. No me digas que es solo cualquier cosa. Silencio al otro lado. Pierce sabía cuándo no discutir. Tendré un informe para usted en 1 hora, señor. La conexión se cortó. Jasper se quedó solo ante la pared de cristal, su mirada perdida en la noche. 3 años. El recuerdo se alzó como una bestia largamente enjaulada que finalmente se había liberado. Intentó reprimirlo, pero esta noche, después de todo lo que había pasado, era más fuerte que él.
Catherine, el momento en que cayó sobre el suelo de mármol de esta misma casa. Una mancha de un rojo profundo, extendiéndose como una rosa negra en flor. El estruendo ensordecedor que destrozó su mundo aún resonaba. Y Rosalie, su hija de 4 años, de pie en la escalera, con los ojos azules muy abiertos mientras veía caer a su madre sin entender lo que estaba pasando. Jasper recordaba haber gritado el nombre de su hija. Recordaba haber corrido hacia ella. Recordaba la forma en que sus pequeños labios se separaron para llamar a su madre, pero no salió ningún sonido. Desde ese momento, Rosalie nunca volvió a decir una palabra. Jasper apretó la mano en un puño. Los nudillos se volvieron blancos. Había encontrado a los hombres detrás del ataque. Les había hecho pagar de maneras que solo la gente de su mundo entendía. Pero la venganza no trajo de vuelta a Catherine. La venganza no hizo que Rosalie abriera la boca y hablara. La venganza no borró la mirada en los ojos de su hija mientras veía caer a su madre. La mirada que lo atormentaría hasta el día de su muerte. La señal del ordenador lo devolvió al presente. Pierce había enviado el informe. Jasper volvió al escritorio, se sentó y abrió el archivo en la pantalla. Apareció el rostro de la chica del ascensor. Ellie Vance, 27 años. Y junto a él, una historia de vida contada a través de las secas líneas de un informe. Huérfana a la edad de 8 años. Padres muertos en un accidente de tráfico. Criada en el sistema de acogida, pasó por 7 hogares de acogida diferentes. Se escapó de la última familia de acogida a los 17 años. Terminó la escuela secundaria por su cuenta. Aceptada en el Conservatorio de Oberlin con una beca completa. Abandonó en su segundo año por falta de fondos. Mano izquierda herida en un accidente de autobús a los 22 años. Daño en los nervios. Incapaz de actuar profesionalmente. Jasper leyó cada línea. Sus ojos grises no perdían nada. Actualmente trabaja por contrato en varios lugares. Sin bienes, sin familia, sin antecedentes penales. Dirección actual. Una pequeña habitación alquilada en las afueras, a 4 paradas de autobús de la Torre Obsidiana. Se desplazó hasta el final de la página. Pierce había añadido una nota. El gerente Monroe ha recomendado la terminación inmediata del contrato del sujeto por violar las regulaciones del edificio, a la espera de confirmación. Jasper miró esa línea durante mucho tiempo. Una chica huérfana criada sin nadie, despojada de su único sueño, sobreviviendo con salarios míseros tocando el piano en rincones oscuros donde nadie la miraba. Y lo único que había hecho esta noche era ayudar a una niña asustada. Jasper cogió el teléfono y marcó a Pierce. No dejes que Monroe la despida. Siguió un breve silencio. Señor, violó varias regulaciones del edificio. Monroe no estará contento si... Jasper lo interrumpió. No me importa si Monroe está contento o no. No dejes que despida a esa chica. Terminó la llamada sin esperar respuesta. Fuera de la ventana, la ciudad todavía parpadeaba en la noche. Millones de luces sin alma seguían ardiendo como si nada hubiera pasado. Pero en algún lugar del piso 88 de la Torre Obsidiana, el hombre más poderoso de la ciudad miraba la fotografía de una pianista desconocida. Y por primera vez en 3 años, sintió algo más que culpa e ira. Sintió curiosidad. 2 días después, Ellie estaba de pie ante las puertas del ascensor privado que conducían al penthouse en el piso 88. Un hombre con un traje negro la había encontrado en el vestíbulo esa mañana. Le entregó una tarjeta de acceso y le dijo que el señor Knight quería verla. Sin explicaciones, sin opción. Solo una orden envuelta en una fina capa de cortesía. Ellie había querido negarse. Había querido decir que tenía un turno de piano a las 7 de la tarde y no tenía tiempo para reuniones inesperadas. Pero había algo en los ojos del hombre que le hizo entender que negarse no era realmente una opción. El ascensor se abrió y Ellie entró en un mundo completamente diferente. Se había imaginado cómo podría ser el penthouse de un multimillonario. Cuadros caros, muebles lujosos, luz dorada y cálida, y música suave. Pero el espacio que tenía delante no se parecía en nada a lo que había imaginado. Era lujoso, sí. Paredes de cristal del suelo al techo con vistas a toda la ciudad.
Suelos de mármol negro pulidos hasta brillar como la superficie del agua nocturna. Muebles oscuros con líneas afiladas y severas. Pero no había calidez, ni risas, ni señales de vida más allá de las sillas perfectamente dispuestas y las plantas ornamentales inmóviles, como si hubieran estado dormidas para siempre. Este lugar se sentía más como una tumba que como un hogar. Ellie caminó lentamente hacia la sala de estar, sus zapatos gastados haciendo débiles ecos en el suelo de piedra. Se sentía fuera de lugar en este espacio, como una nota equivocada en una sinfonía perfecta. Todo aquí costaba más de lo que ella ganaba en un año entero. Todo aquí le decía que no pertenecía. Jasper Knight estaba sentado en un sofá negro en medio de la habitación. No se levantó cuando Ellie entró. No se movió, ni siquiera giró la cabeza al principio. Simplemente se quedó allí sentado, una pierna cruzada sobre la otra, una mano descansando en el brazo del sofá, sus ojos grises fijos en ella con un frío escrutinio. Llevaba una camisa blanca sin corbata, con las mangas arremangadas hasta los codos. Parecía más relajado que aquella noche, pero no menos peligroso. Y a su lado Rosalie estaba sentada, inmóvil como una muñeca de porcelana. Vestido blanco, pelo negro cuidadosamente recogido, ojos azules bajos, fijos en la caja de música que tenía en las manos. Entonces levantó la vista. Los ojos azules se encontraron con los ojos ámbar, y Ellie vio algo cambiar en esa mirada. No una alegría obvia, no una sonrisa brillante, solo reconocimiento. Un pequeño cambio en la forma en que la niña la miraba, como si una luz acabara de encenderse en una habitación oscura. Rosalie se levantó. Jasper miró a su hija, sus cejas se fruncieron ligeramente. Claramente, no había esperado esta reacción. La niña caminó hacia Ellie, cada paso lento pero seguro, y se detuvo directamente frente a ella. No dijo una palabra. Solo se quedó allí, mirando hacia arriba con claros ojos azules, una mano todavía sosteniendo la caja de música. Ellie se agachó y extendió la mano, con la palma hacia arriba. Una invitación silenciosa. Rosalie miró esa mano por un momento, luego colocó su pequeña mano en ella. Jasper se levantó. Señorita Vance. Su voz rompió el momento y sacó a Ellie de él. Tengo una propuesta para usted. Ellie soltó la mano de Rosalie, enderezó la espalda y se enfrentó al hombre más poderoso de la ciudad. No sabía lo que él quería, pero sabía que cualquier propuesta de un hombre como Jasper Knight nunca era simple. Quiero que venga aquí todos los días, que toque música para mi hija. Le pagaré 10 veces su salario actual. Ellie escuchó la cifra y tuvo que hacer un esfuerzo para mantener la calma en su rostro. 10 veces. Esa cantidad de dinero podría cambiar su vida. Podría pagar sus deudas. Podría comprar la medicina adecuada en lugar de la barata. Podría darle una habitación con ventana en lugar de 4 paredes húmedas. Pero había algo en la forma en que lo dijo que le impidió simplemente asentir. Ellie miró a Rosalie, la niña de pie a su lado. Sus ojos azules seguían cada expresión que cruzaba el rostro de Ellie. Luego miró a Jasper. ¿Quiere comprar mi tiempo? Jasper inclinó la cabeza, sus ojos grises brillando con algo parecido al interés. Quiero contratar su habilidad. Ellie negó ligeramente con la cabeza. Lo que hice esa noche no fue una habilidad, fue gratis, y algo que se da gratis no se puede vender. El silencio se apoderó de la habitación. Jasper la miró, sus ojos grises entrecerrándose. Ellie podía sentir el peso de esa mirada presionando sus hombros, como si él estuviera tratando de leer cada pensamiento en su mente. Luego caminó hacia ella, cada paso lento, deliberado, como un depredador acercándose a su presa. ¿Cree que tiene derecho a rechazarme? Su voz seguía siendo suave, pero debajo había acero. Ellie podía sentir el peligro que emanaba de este hombre como el calor de un fuego. Cada instinto en ella le gritaba que retrocediera, que bajara la cabeza, que aceptara lo que él quisiera. Pero Ellie no había sobrevivido 27 años inclinándose. Creo que no está acostumbrado a escuchar un no, pero eso no significa que no tenga derecho a decirlo. Jasper se detuvo a menos de un paso de ella, ojos grises clavados en ojos ámbar. Nadie habló.
El aire entre ellos se tensó como la cuerda de un piano a punto de romperse. Entonces, una pequeña mano tiró de los dedos de Ellie. Él la miró hacia abajo. Rosalie estaba de pie a su lado, mirándola con pacientes ojos azules. La niña no habló, solo tiró de la mano de Ellie hacia la esquina de la habitación, donde un piano negro brillante permanecía inmóvil como un gigante dormido. Ellie dejó que la niña la guiara. Rosalie la llevó al piano, se sentó en el banco y luego la miró con una expresión de tranquila expectación. No se necesitaron palabras. El mensaje era más claro que el lenguaje. Toca. Ellie miró el piano, luego a Rosalie, luego a Jasper, que todavía estaba de pie en medio de la habitación. Sus ojos grises nunca la abandonaron ni por un segundo. Vendré, dijo ella, su voz tranquila pero segura, pero no por su dinero. Se sentó junto a Rosalie y colocó las manos en las teclas. Sus dedos tocaron la fría superficie de marfil, familiar como un viejo amigo. Y cuando la primera nota se elevó en la silenciosa habitación, Ellie vio la comisura de la boca de Rosalie levantarse muy ligeramente. No una sonrisa completa, todavía no, pero un comienzo. El primer día, Rosalie se sentó en el rincón más alejado de la habitación. Estaba acurrucada en un sillón 3 veces su tamaño. Sus piernas estaban recogidas. La caja de música apretada contra su pecho. Sus ojos azules no parpadeaban mientras observaban a Ellie. Seguían cada movimiento como quien observa a una criatura extraña que podría desaparecer en cualquier momento. Ellie no intentó acercarse. Simplemente se sentó al piano, colocó las manos en las teclas y tocó. Melodías suaves, lentas y sin prisas, sin un principio claro ni un final definido. Solo música fluyendo por la habitación como agua tranquila, llenando el espacio entre ellas sin invadirlo. Al cuarto día, Ellie se dio cuenta de que la distancia había cambiado. Rosalie ya no estaba en el rincón de la habitación. Se había movido a una silla más cerca del piano, a unos 5 pasos de Ellie. Todavía en silencio, todavía sosteniendo la caja de música, pero los ojos azules eran menos cautelosos ahora. Y a veces Ellie veía a la niña inclinar la cabeza al ritmo, como un pajarito escuchando el viento. Al séptimo día ocurrió lo imposible. Ellie estaba tocando una pieza sencilla, las notas altas claras como campanas de viento, cuando sintió una presencia a su lado. No giró la cabeza, no se detuvo, solo siguió tocando como si nada hubiera cambiado. Entonces escuchó otra nota. Una sola nota, vacilante, temblorosa, como el susurro de un niño aprendiendo a hablar por primera vez. Ellie miró hacia abajo. Rosalie estaba de pie junto al banco del piano. Un pequeño dedo descansaba sobre una tecla blanca. Sus ojos azules se alzaron hacia Ellie con una expresión atrapada entre el miedo y la esperanza. Ellie sonrió, no dijo nada y solo asintió levemente. Luego siguió tocando y esta vez, de vez en cuando, se colaba otra nota perdida. No perfecta, no a tiempo, pero era el sonido más hermoso que Ellie había oído jamás. Arriba, en su estudio, Jasper Knight estaba sentado frente a la pantalla de seguridad. Había visto estas imágenes todos los días, siguiendo cada una de las visitas de Ellie al penthouse, viendo a la chica del piano tocar en silencio, viendo a su hija, lenta y silenciosamente, poco a poco, salir del caparazón que había construido a su alrededor durante los últimos 3 años. El rostro de Jasper nunca cambió. Sus ojos grises permanecieron tan fríos como siempre. Pero si alguien hubiera mirado lo suficientemente de cerca, habría notado que sus hombros estaban menos rígidos ahora. Su mandíbula ya no permanecía apretada como en los primeros días. Algo en él estaba cambiando, aunque él mismo se negara a admitirlo. Pierce entró en la habitación, se paró detrás de Jasper y miró la pantalla. «Hay algo inusual en ella», dijo, su voz baja y pensativa. Jasper no se dio la vuelta. «No está tratando de ser inusual. Quizás por eso». El silencio se instaló entre los dos hombres. En la pantalla, Ellie sonreía mientras Rosalie tocaba otra tecla, esta vez con un poco más de confianza. Al 10º día, Ellie trajo una pequeña bolsa cuando llegó al penthouse. Dentro había papel de dibujo y lápices de colores. Había notado algo en los últimos días. Rosalie no hablaba, pero se comunicaba con los ojos, con gestos. Y sobre todo,
a través de los dibujos que hacía en cualquier superficie que pudiera encontrar. Garabatos en servilletas, marcas de lápiz en los márgenes de los libros, formas trazadas con la punta del dedo sobre el cristal empañado. Rosalie hablaba a su manera, y Ellie decidió que iba a escuchar. Colocó el papel y los lápices de colores en el suelo, se sentó junto a Rosalie y comenzó a dibujar. Nada complicado, solo formas simples. Una casa, un árbol, un sol. Luego deslizó el papel hacia Rosalie y esperó. La niña estudió el dibujo durante un largo momento. Luego cogió un lápiz azul y comenzó a añadirle cosas. Una nube, luego otra nube, luego un pajarito volando por el cielo. Siguieron dibujando de un lado a otro así, pasándose el papel entre ellas como si se pasaran una conversación sin palabras. Ellie se dio cuenta de que estaba aprendiendo un nuevo idioma. El lenguaje de las líneas y el color, el lenguaje de una niña que había olvidado cómo usar las palabras, pero no había olvidado cómo contar una historia. Al 14º día, Rosalie le entregó un dibujo a Ellie. La niña lo había hecho sola, sin la ayuda de Ellie. Y ahora estaba de pie frente a Ellie sosteniendo el papel, sus ojos azules levantados en silenciosa expectación. Ellie tomó el dibujo y por un momento suspendido sintió que su corazón se detenía. Era un dibujo de una mujer sentada junto a un piano. Pelo castaño, un vestido azul. Y junto a la mujer había una niña pequeña, su mano tocando las teclas. Pero lo que hizo que a Ellie se le hiciera un nudo en la garganta no fue el tema del dibujo. Eran los colores: azul, verde, amarillo, rosa. Por primera vez en 3 años, el dibujo de Rosalie tenía color en lugar de solo blanco y negro. Por primera vez en 3 años, su mundo ya no estaba enterrado en la oscuridad. Ellie miró a Rosalie, tratando de contener las lágrimas que subían a sus ojos. «Es hermoso», susurró, su voz temblorosa. Rosalie no dijo nada. Solo se quedó allí, sus ojos azules brillantes con algo que parecía orgullo. Y por primera vez, Ellie vio la comisura de la boca de la niña levantarse en una pequeña sonrisa. No una sonrisa radiante, todavía no. Pero una sonrisa. Y a veces eso era todo lo que se necesitaba para creer que todo podría estar bien. Jasper no podía recordar cuándo había empezado a fijarse en Ellie Vance. Quizás fue el día que vio el dibujo de colores vivos que Rosalie había hecho. Quizás fue el momento en que se dio cuenta de que su hija había empezado a tocar las teclas del piano por primera vez en 3 años. O quizás había empezado mucho antes. Aquella noche dentro del ascensor a oscuras, cuando vio a una extraña sentada junto a su hija con una paciencia que ni los especialistas pagados a miles de dólares parecían poder invocar. Fuera cuando fuese, Jasper no podía negar la verdad. La estaba observando ahora, no solo a través de las cámaras de seguridad, con sus propios ojos. Empezó a notar pequeños detalles, el tipo de cosas que antes habría descartado sin una segunda mirada, como la forma en que Ellie siempre se negaba cuando el personal le ofrecía algo de comer. Ni una sola vez, cada vez. Sonreía educadamente, negaba ligeramente con la cabeza y decía que ya había comido. Pero Jasper sabía que mentía. Había comprobado su horario. Venía aquí directamente después de terminar un turno en una cafetería a 20 minutos en autobús del penthouse. No tenía tiempo para comer. Sin embargo, seguía negándose cada vez, como si aceptar cualquier cosa de los demás fuera algo que simplemente no se permitía hacer. Luego estaba su ropa, limpia, ordenada, cuidadosamente lavada y planchada, pero vieja. Las costuras habían empezado a deshilacharse. La tela se había descolorido después de demasiados lavados. Sus zapatos tenían una pequeña grieta en la suela que intentaba ocultar caminando con un cuidado silencioso. Ellie Vance no era pobre como la gente de la calle. Era pobre como la gente que intenta con todas sus fuerzas que nadie se dé cuenta de que es pobre. Y por razones que no podía nombrar, eso le provocaba un agudo dolor en el pecho a Jasper. La cicatriz en su mano izquierda fue lo siguiente que notó. Una línea tenue que iba desde el dorso de su mano hasta la muñeca, extendiéndose por el camino del tendón. No era nueva, pero claramente había cambiado su forma de tocar. Vio que Ellie dependía más de su mano derecha, dejando que la izquierda se encargara de los pasajes más sencillos. Lo ocultaba hábilmente, pero Jasper se había pasado la vida observando a la gente.
Sabía leer lo que otros intentaban ocultar. Y luego estaba la tos. La primera vez que la oyó fue una tarde cuando pasó por el pasillo, justo cuando Ellie salía del penthouse. Estaba de pie en un rincón sombreado, de espaldas a la pared, una mano cubriéndole la boca. La tos surgía de lo profundo de su pecho, áspera y arrastrada. Jasper dejó de caminar y se quedó en la oscuridad observando. Vio cómo sus hombros temblaban con cada tos. Vio cómo intentaba suprimirla, tragarla, forzarla a parar solo con la fuerza de su voluntad. Cuando finalmente pasó, respiró hondo, se arregló el pelo y siguió caminando como si nada hubiera pasado. No sabía que él la había visto. Esa noche, Jasper llamó a Pierce a su estudio. Quiero los expedientes médicos de la señorita Vance. Búscamelos. Pierce lo miró durante un largo momento y no preguntó por qué. Había trabajado con Jasper el tiempo suficiente para saber cuándo hacer preguntas y cuándo el silencio era la opción más sabia. Los expedientes médicos están protegidos, señor. No será fácil acceder a ellos sin dejar rastro. Jasper no dijo nada. Solo miró a Pierce con una mirada que dejaba claro que esa no era la respuesta que quería. Haré lo que pueda, respondió Pierce, y luego salió de la habitación. Pero cuando el informe llegó al día siguiente, estaba casi vacío. Unas pocas visitas de rutina, nada destacable, ningún diagnóstico específico. Los expedientes médicos de Ellie Vance estaban o muy bien protegidos o simplemente no veía a los médicos muy a menudo. Jasper sospechaba que probablemente eran ambas cosas. Se paró junto a la ventana del penthouse, mirando la ciudad mientras la luz cobraba vida lentamente. La ciudad obsidiana se extendía bajo él como una vasta criatura despertando de su sueño. Millones de luces parpadeando como células luminosas. Había estado en este lugar miles de veces. Había mirado esta ciudad con una sensación de control, con la certeza de que nada estaba fuera de su alcance. Pero esta noche sentía algo diferente. Una sensación que una vez conoció demasiado bien y que esperaba no volver a enfrentar nunca más. El impulso de proteger a alguien sin saber de qué. La última vez que se había sentido así fue con Catherine, y había fallado. Pierce entró en la habitación y se paró detrás de él. ¿Quiere que siga investigando? Jasper guardó silencio durante mucho tiempo. Sus ojos grises permanecieron fijos en el horizonte lejano donde las luces de la ciudad se disolvían en el cielo nocturno. No, dijo al fin, su voz baja y uniforme. Si ella quiere hablar, hablará. Pierce asintió y se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta y miró por encima del hombro. Señor, si me permite hablar con franqueza. Habla. Ella no es como las demás. Jasper no se dio la vuelta. Permaneció allí, inmóvil como una estatua, mirando la ciudad con ojos ilegibles. Lo sé. Pierce se fue y la puerta se cerró tras él. Jasper permaneció junto a la ventana, solo con sus pensamientos. Había dicho que no investigaría más. Había dicho que la dejaría decidir por sí misma cuándo quería compartir. Pero el reflejo de sus ojos en el cristal contaba una historia diferente. Jasper Knight no era un hombre que se rindiera. Y no tenía intención de empezar ahora. Fuera lo que fuera que Ellie Vance estuviera ocultando, lo descubriría. No porque quisiera control, sino porque por primera vez en mucho tiempo quería proteger. Y Jasper Knight siempre protegía lo que le pertenecía. Una ventisca descendió sobre la ciudad obsidiana sin un aviso lo suficientemente fuerte como para preparar a nadie. El pronóstico del tiempo había hablado de un frío intenso, de la posibilidad de fuertes nevadas. Pero nadie había imaginado que esta tormenta se convertiría en la peor en 10 años. Ellie estaba sentada al piano tocando una pieza suave para Rosalie cuando miró por la ventana y se dio cuenta de que el mundo más allá del cristal había desaparecido. La nieve blanca barría todo como una vasta cortina que cubría la ciudad por completo. El horizonte se había ido. Los edificios a su alrededor se reducían a sombras fantasmales. Y el viento aullaba como el chillido de una enorme criatura enfurecida. El teléfono de Ellie vibró. Un mensaje de la aplicación de transporte público. Todas las líneas de metro suspendidas. Autobuses detenidos. Carreteras cerradas. La ciudad se estaba congelando.
y ella estaba varada en el piso 88 de un edificio al que todavía no sentía que le perteneciera entrar. No puedes salir con este tiempo. La voz de Jasper vino desde detrás de ella. Ellie se giró y lo vio de pie en el umbral. Ambas manos en los bolsillos del pantalón, ojos grises fijos en ella con una expresión tranquila, como si simplemente estuviera comentando sobre un clima agradable. No había ninguna orden en su voz, ninguna amenaza. Solo un simple hecho dicho en un tono vacío de emoción. Haré que te preparen una habitación. Ellie quiso negarse. Cada instinto en ella gritaba que encontrara una manera de volver a casa. No quedarse aquí, no deberle nada a nadie. Pero miró por la ventana de nuevo, a la pared blanca de nieve que barría la ciudad con la fuerza de una furia natural, y supo que salir ahora sería un suicidio. Gracias, dijo, su voz más pequeña de lo que quería. Jasper asintió, luego se dio la vuelta y se fue como si el asunto no mereciera ni un segundo más de su pensamiento. Pero Ellie notó que sus hombros se habían relajado un poco cuando ella aceptó, como si, aunque nunca lo admitiría, le hubiera preocupado cómo podría responder ella. Llegó la noche, y con la noche llegó el silencio de una ciudad durmiendo bajo una espesa nieve. La electricidad en el penthouse comenzó a parpadear, a debilitarse, y luego a desaparecer por completo. El generador de respaldo se activó, pero solo lo suficiente para mantener el sistema de calefacción y las luces de emergencia funcionando. Se encendieron velas por todas las habitaciones, proyectando sombras que danzaban por las paredes. La chimenea en la sala de estar ardía con fuerza, y el crepitar de la madera sonaba como el invierno susurrándose a sí mismo. Rosalie no quería dormir sola. La niña estaba de pie en el umbral de la sala de estar, su caja de música apretada contra su pecho. Ojos azules fijos en Ellie con una expectativa silenciosa que no necesitaba palabras. Ellie entendió. Se levantó y siguió a Rosalie a su dormitorio. La habitación de Rosalie era 3 veces el tamaño del apartamento que Ellie alquilaba. Sin embargo, se sentía extrañamente vacía. No había juguetes esparcidos por el suelo. No había dibujos en las paredes. Solo una cama grande, un armario y el pesado silencio de una habitación no tocada por la risa de un niño. Ellie se sentó junto a la cama y Rosalie se metió, acurrucándose bajo las mantas, sin soltar la caja de música. ¿Quieres que la abra?, preguntó Ellie suavemente. Rosalie asintió. Ellie tomó la caja de música y levantó la tapa. La melodía comenzó, pero algo andaba mal. Las notas salían distorsionadas, rotas, desiguales. Parte del mecanismo interior se había dañado. Quizás desde el momento en que Rosalie la arrojó en aquel ascensor oscuro la noche anterior. La canción ya no estaba completa, como un recuerdo con demasiadas piezas faltantes. Ellie miró la caja en sus manos y sintió su peso como algo más que físico. Este era el último regalo de su madre. Esta era la única voz que Rosalie aún tenía de la mujer que la trajo al mundo, y se estaba rompiendo. Encontraré una manera de arreglarla, dijo, su voz no más alta que un susurro, pero firme, para que puedas volver a oír la canción de tu madre. Rosalie la miró, sus ojos azules brillando a la luz de las velas. No había lágrimas allí, pero algo más profundo que las lágrimas. Una confianza frágil, una pequeña esperanza tratando de echar raíces en tierra seca y estéril. La niña no dijo una palabra, solo extendió la mano, envolvió la mano de Ellie con la suya y se aferró. Luego cerró los ojos, su respiración se calmó gradualmente en un ritmo tranquilo y se durmió con sus manos aún apretadas alrededor de la mano de la extraña mujer que había entrado en su vida. Ellie se quedó allí sin atreverse a moverse, con miedo de despertarla. La luz de las velas parpadeaba a su alrededor, pintando la fría habitación con suaves círculos de calor. Afuera, la ventisca todavía rugía, pero en ese momento, el mundo más allá de las paredes ya no importaba. En el umbral, Jasper estaba de pie en silencio. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Quizás unos minutos, quizás más. Solo sabía que no podía apartar la vista de la escena frente a él. Su hija, la niña que había encerrado su corazón durante 3 años, dormía pacíficamente con su mano envuelta en la de una extraña. Su rostro estaba relajado,
sin la tensión de las pesadillas, sin miedo. Por primera vez en años, Rosalie parecía una niña normal. Y la mujer sentada junto a la cama, la mujer de pelo castaño suelto y ojos ámbar que velaba por su hija mientras dormía, le estaba dando a la niña algo que él había intentado comprar a cualquier precio durante 3 largos años. Algo que el dinero no podía comprar. Algo que el poder no podía forzar a existir. Algo que ni siquiera el amor de un padre había sido suficiente para crear. Paz. Jasper se dio la vuelta y salió al pasillo, deteniéndose en medio de él. Apoyó la cabeza en la pared fría y cerró los ojos. Su corazón latía a un ritmo extraño. No rápido, no lento, solo diferente. Algo estaba sucediendo dentro de él. Algo para lo que no tenía nombre. Algo con lo que no sabía qué hacer. Por primera vez en muchos años, Jasper Knight no sabía lo que sentía. Y eso lo asustaba más que cualquier enemigo que hubiera enfrentado jamás. Ellie yacía en la cama desconocida, con los ojos muy abiertos mirando al techo. La habitación de invitados que le habían dado era más grande que el apartamento que alquilaba, con sábanas más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado, y mantas lo suficientemente cálidas como para no tener que preocuparse por el frío de afuera. Pero no podía dormir. Su mente estaba llena de pensamientos enredados, preguntas sin respuesta, y el sonido del viento aullando más allá de las ventanas como un recordatorio de que estaba atrapada en un mundo que no era el suyo. Se levantó, se puso su fino cardigan y salió de la habitación. El pasillo del penthouse estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de las velas que temblaba en los candelabros de las paredes. Caminó hacia la sala de estar, donde el fuego en el hogar todavía danzaba, enviando sombras cambiantes por las paredes. Se detuvo cuando lo vio. Jasper estaba sentado en el sillón junto a la ventana. Una mano sostenía un vaso de licor ámbar, sus ojos grises fijos en la cortina blanca de nieve que barría la ciudad. No llevaba traje como solía hacer, solo una camisa blanca con los primeros botones desabrochados y las mangas arremangadas. Parecía cansado de una manera que Ellie nunca había visto antes. No cansado físicamente, sino del tipo más profundo. El tipo que se instala en los huesos, el tipo que ningún sueño puede curar. Ellie estuvo a punto de darse la vuelta. Este era su momento privado y no tenía derecho a entrometerse. Pero antes de que pudiera retroceder, su voz la alcanzó. ¿No puedes dormir? No era realmente una pregunta, solo un reconocimiento de que sabía que ella estaba allí. Ellie dudó un momento, luego entró en la habitación. Se sentó en la silla frente a él, dejando una distancia cuidadosa entre ellos. Lo suficientemente cerca para conversar, lo suficientemente lejos para no sentirse amenazada. Era la primera vez que se sentaban uno frente al otro, sin Rosalie, entre ellos como puente. Sin piano, sin dibujos. Solo dos extraños en una habitación oscura, con la tormenta rugiendo afuera y el fuego crepitando adentro. El silencio se extendió entre ellos. No era cómodo, pero tampoco tenso. Solo el silencio de dos personas que no sabían por dónde empezar. «No me tienes miedo», dijo Jasper, sus ojos aún en la ventana. No era una pregunta, era una observación. Ellie inclinó la cabeza y lo miró. La luz del fuego tallaba líneas afiladas en su rostro, resaltando la tenue cicatriz que iba desde su mandíbula hasta su cuello. Parecía una estatua tallada en piedra y sombra. «He tenido miedo de demasiadas cosas en mi vida», respondió ella, su voz tranquila. Después de un tiempo, el miedo se cansa. Jasper giró la cabeza y la miró por primera vez desde que ella se había sentado. Esos ojos grises intentaban leerla, buscando algo debajo de las palabras. «¿Sabes quién soy? ¿Qué hago?» Ellie asintió levemente. «Sé que eres peligroso», dijo claramente, sin rodeos. «También sé que amas a tu hija lo suficiente como para amenazar a una pianista desconocida la primera noche que la conociste. Eso me dice más que cualquier rumor». Siguió una pausa. Entonces Jasper hizo algo que Ellie no esperaba. Se rió. No una risa brillante, solo una ligera curva en la comisura de su boca. Un destello de luz en esos ojos grises. Pero fue la primera sonrisa que Ellie había visto en su rostro. «Cuéntame»,
dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, su bebida aún en la mano. Sobre ti, sobre tu pasado. Ellie lo miró durante un largo momento, sopesando la elección. No era alguien que compartiera fácilmente. Su pasado era un páramo que no deseaba revisitar. Pero había algo en esta noche, en esta habitación oscura con la luz del fuego danzando y la tormenta rugiendo afuera, que hacía que las paredes que había construido se sintieran menos sólidas de lo habitual. Quedé huérfana a los 8 años, comenzó, su voz uniforme, como si hablara de otra persona. Mis padres murieron en un accidente de coche. Crecí en hogares de acogida, pasé por diferentes casas. Ninguna me retuvo mucho tiempo. Hizo una pausa y miró sus manos, la cicatriz en su mano izquierda clara a la luz del fuego. Entré en el conservatorio con una beca completa. Ese era mi sueño, tocar el piano en grandes escenarios frente a públicos que recordarían mi nombre. Levantó su mano izquierda y extendió los dedos. Luego ocurrió el accidente. Mi mano resultó herida. Todavía puedo tocar, pero nunca lo suficientemente bien como para actuar profesionalmente de nuevo. No había amargura en su voz, ni autocompasión, solo la verdad dicha en el tono de alguien que lo había aceptado hace mucho tiempo. Jasper escuchó en silencio. No interrumpió, no hizo preguntas, no la miró con lástima. Solo escuchó, sus ojos grises siguiendo cada expresión que cruzaba su rostro. Cuando Ellie se detuvo, el silencio se instaló entre ellos una vez más. Pero esta vez era diferente, más suave, como si algo se hubiera compartido entre ellos que no necesitaba ser dicho en voz alta. Ellie se levantó, sintiéndose de repente agotada. No físicamente agotada, sino el tipo de cansancio que viene después de haber bajado las defensas, aunque sea un poco. Gracias por dejarme quedarme esta noche, dijo suavemente. Jasper no giró la cabeza. Seguía mirando por la ventana donde la ventisca comenzaba a calmarse. La nieve caía más lentamente ahora, como si la furia de los cielos finalmente hubiera comenzado a ceder. Gracias por ayudar a mi hija a dormir, dijo, su voz tan baja y silenciosa que Ellie casi no la oyó. Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. Jasper seguía sentado allí, una figura solitaria en la vasta habitación. Un vaso en la mano y una mirada distante, fija en la noche. Parecía un rey sentado en el trono de su propia soledad. Más rico que nadie, pero empobrecido de maneras que el dinero nunca podría medir. Ellie sonrió débilmente, aunque él no la vio. Luego se dio la vuelta y se alejó a través de la vacilante luz de las velas, dejando al hombre más poderoso de la ciudad solo con sus pensamientos. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, ambos durmieron sin pesadillas. Había pasado una semana desde la noche de la ventisca. La ciudad se estaba descongelando lentamente. Las calles habían sido despejadas y la vida volvía a su ritmo ordinario. Ellie seguía yendo al penthouse todos los días. Tocaba el piano para Rosalie, dibujaba con la niña. Y de vez en cuando, captaba los ojos grises de Jasper, observándola desde la distancia. Nadie dijo nada sobre esa noche, sobre la conversación a medianoche, sobre las cosas que se habían compartido a la luz del fuego. Pero algo había cambiado entre ellos. Un hilo, delicado pero persistente, uniendo a dos extraños de una manera que ninguno de los dos entendía del todo. Todo parecía pacífico hasta esa tarde. Ellie salió de la torre obsidiana cuando el reloj marcó las 9. El cielo se había oscurecido por completo, y las farolas arrojaban un tenue resplandor sobre los parches de nieve que aún se aferraban a las aceras. Caminó hacia la parada del autobús, como siempre hacía. Sus auriculares puestos pero sin música, solo usándolos para aislarse un poco del ruido de la ciudad. Sus pasos eran rápidos y familiares, practicados durante tantas noches de ir y venir. No se dio cuenta de que la seguían. El callejón yacía oscuro entre dos edificios viejos, a unos 2 minutos a pie de la parada del autobús. Ellie solía rodearlo para evitar pasar por él, pero esta noche estaba cansada y quería llegar a casa más rápido, así que decidió tomar el atajo. Ese fue el primer error. El segundo fue no darse cuenta de la furgoneta negra aparcada en la entrada del callejón, con el motor aún en marcha. Aparecieron de la oscuridad como fantasmas. 3 hombres, altos,
vestidos con abrigos negros, rostros fríos como si hubieran sido forjados en acero. Uno se paró frente a ella mientras los otros dos se acercaban por detrás. Ellie dejó de caminar, su corazón se aceleró, pero su expresión no cambió. Había vivido lo suficiente en las calles para saber que el miedo era exactamente lo que hombres como estos querían ver. No se lo daría. El hombre frente a ella se acercó, la luz de la calle captando los duros ángulos de su rostro y la larga cicatriz que le atravesaba una ceja. La examinó de pies a cabeza como si evaluara mercancía. Eleanor Vance, dijo, su voz baja y deliberada. La chica del piano. Ellie no dijo nada, solo se quedó quieta y observó. O debería decir la chica de Jasper Knight. Inclinó la cabeza y una fría sonrisa tocó su boca. O quizás algo más importante que eso. Ellie podía sentir el peligro que emanaba de estos hombres. No eran ladronzuelos ni matones callejeros. Estaban organizados, tenían un propósito y sabían más de ella de lo que esperaba. «Sabemos dónde vives», continuó el hombre de enfrente, su voz como si leyera una lista. «Una pequeña habitación alquilada en las afueras, tercer piso, ventana que da al callejón. Sabemos lo que haces. Tocas el piano en la cafetería por la mañana. Trabajas en la torre obsidiana por la noche. Sabemos que subes al penthouse en el piso 88 todos los días. Te quedas allí de 2 a 4 horas, luego caminas a la parada del autobús como una buena ovejita». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Dile esto a tu jefe. El sindicato no ha olvidado. Y siempre encontramos el punto débil». El silencio cayó sobre el callejón. Ellie podía sentir a los dos hombres de detrás de ella acercándose, su aliento volviéndose blanco en el aire frío. Sabía que debería tener miedo, temblar, suplicar. Eso era lo que esperaban. Pero Ellie había pasado toda su vida aprendiendo a enfrentar el miedo sin dejar que la controlara. Enderezó la espalda y miró directamente a los ojos del líder. «No soy el punto débil de nadie», dijo, su voz calmada hasta el punto de la frialdad. «Solo soy una pianista». El líder la miró durante un largo momento, sus ojos entrecerrándose. Luego se rió, un sonido seco que resonó en el oscuro callejón. «¿Una pianista?», repitió como si fuera el chiste más gracioso que hubiera oído. «Bien entonces, pianista. Nos veremos de nuevo muy pronto». Hizo una seña a los otros dos hombres y retrocedieron, dándole a Ellie espacio para pasar. Pero el líder se quedó donde estaba, observándola mientras pasaba. «Cuida esas manos», le gritó, su voz cargada de implicaciones. «Sería una lástima que no pudieras tocar más». Ellie no miró hacia atrás. Siguió caminando, paso tras paso firme, sin correr, sin tropezar. Hasta que salió del callejón y el sonido del motor de la furgoneta se desvaneció detrás de ella. Subió al autobús, se sentó en la última fila y miró por la ventana con los ojos vacíos. Su corazón latía salvajemente dentro de su pecho, pero su rostro permanecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Cuando regresó a su pequeña habitación alquilada, cerró la puerta con llave, corrió las cortinas y se dejó caer contra la pared fría. La oscuridad la rodeó. El silencio cayó. Y en ese momento, cuando no había nadie para verla, Ellie finalmente dejó caer la máscara. Sus manos temblaban, no porque temiera por sí misma. Estaba acostumbrada al peligro, acostumbrada a no tener a nadie que la protegiera. Temblaba porque entendía. Había entrado en un mundo al que no pertenecía. Un mundo de hombres poderosos, guerras ocultas y rencores que habían durado décadas. Era solo una pianista desconocida. Sin embargo, de alguna manera se había convertido en una pieza en el tablero del juego de gigantes, y no sabía cómo salir. Miró sus manos temblorosas, esos dedos con cicatrices que una vez soñaron con tocar música en grandes escenarios. Ahora podrían ser la razón por la que lo perdiera todo. Ellie cerró los ojos, apoyó la cabeza en la pared y por primera vez en mucho tiempo no supo qué se suponía que debía hacer a continuación. Jasper lo supo a la mañana siguiente. Pierce entró en su estudio justo cuando el amanecer comenzaba a despuntar. Su expresión era más severa de lo habitual. No necesitó decir mucho, solo colocó un teléfono en el escritorio. La pantalla mostraba imágenes de seguridad de una tienda cerca del callejón la noche anterior.
Jasper vio a los tres hombres rodear a Ellie. La vio de pie con la espalda recta, mirando al líder directamente a los ojos sin miedo. Los vio reír y marcharse, dejándola sola en la oscuridad. No dijo nada cuando el video terminó. No golpeó el escritorio. No gritó. No hubo nada de la furia que la gente suele esperar de los hombres poderosos cuando son desafiados. Pero Pierce había trabajado para Jasper el tiempo suficiente para saber que era entonces cuando era más peligroso. Cuando Jasper estaba en silencio, era cuando la tormenta se estaba gestando. Convoca a todos, dijo, su voz baja, fría y tranquila, de una manera casi aterradora. Ahora mismo. Una hora después, la sala de conferencias más grande en el sótano de la Torre Obsidiana estaba llena. Los hombres más poderosos de la organización de Jasper Knight estaban todos allí. Gerentes de distrito, el jefe de seguridad, sus asesores más cercanos. Cada uno de ellos estaba sentado, inmóvil como una estatua. Sus ojos fijos en el hombre de pie a la cabeza de la mesa, con un traje negro y ojos grises fríos como el hielo. Jasper no se sentó. Se paró con ambas manos apoyadas en la pulida mesa de roble negro. Su mirada recorrió cada rostro en la habitación, como si los contara uno por uno. Anoche, Eleanor Vance fue abordada por hombres del sindicato. Comenzó, su voz no era fuerte, pero cortaba el silencio como una cuchilla. Sabían su nombre, sabían dónde vivía, sabían que venía aquí todos los días. Silencio. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte, lo que significa que o tenemos un traidor o nos hemos vuelto descuidados. Sea lo que sea, quiero que se solucione. Jasper hizo una pausa, se enderezó, y cuando volvió a hablar, su voz llevaba el peso de una sentencia ya dictada. Eleanor Vance está bajo mi protección. Cualquiera que la toque me responde directamente a mí. Sin excepciones, algunos de los hombres intercambiaron miradas. Jasper Knight estaba protegiendo a alguien. No a su hija, sino a una extraña. Una pianista desconocida que solo conocían a través de breves informes. Esto era algo que ninguno de ellos había visto jamás. Jasper nunca había traído a nadie a su círculo de protección, excepto a Rosalie. No confiaba en nadie lo suficiente para eso, pero acababa de hacerlo. Pierce estaba de pie en la esquina de la habitación. La más leve curva tocaba su boca, en una sonrisa que solo la persona más observadora habría notado. Había visto venir esto desde hacía mucho tiempo. Desde esa noche en el ascensor, desde la forma en que Jasper observaba a Ellie a través de la pantalla de seguridad, desde la conversación de medianoche durante la ventisca. No estaba sorprendido, solo curioso por ver a dónde llevaría. La reunión terminó. Sus hombres salieron, murmurando entre ellos en el pasillo. Los rumores se extendieron tan rápido como el fuego. Jasper Knight tenía un nuevo punto débil, la chica del piano. No sabían qué era ella para él, pero sabían una cosa con certeza. Alguien se había vuelto lo suficientemente importante como para que Jasper Knight rompiera sus propias reglas. Esa tarde, Ellie fue llamada al penthouse. Entró en la familiar sala de estar donde había tocado para Rosalie tantas veces. Pero el aire se sentía diferente hoy. Jasper estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, sus hombros tensos bajo la tela negra de su traje. «Te mudas aquí», dijo sin darse la vuelta, su voz no revelaba nada. «Esto no es una petición». Ellie sintió que la ira se encendía en su pecho. Había pasado toda su vida tomando sus propias decisiones, negándose a depender de nadie, negándose a que nadie la controlara. Y ahora este hombre, sin importar cuán rico o poderoso fuera, intentaba darle órdenes como si fuera un objeto que se pudiera mover a su antojo. «No tienes derecho a decidir mi vida por mí», dijo, su voz fría. Jasper se giró y sus ojos grises se clavaron en los de ella, de color ámbar. «Si quieres seguir viva, sí lo tengo». No había amenaza en su voz, solo la cruda verdad dicha con la calma de un hombre acostumbrado a tomar decisiones que significaban vida o muerte. Los hombres de anoche no eran amables. Volverán, y la próxima vez no vendrán a hablar. Ellie se quedó en silencio. Sabía que tenía razón. Había visto los ojos del líder, la forma en que había mirado sus manos, como si calculara exactamente qué hacer con ellas.
Sabía que estaba en peligro, pero admitirlo, aceptar la protección de un hombre que todavía era, en muchos sentidos, un extraño, iba en contra de todo lo que había construido dentro de sí misma. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Ellie preguntó, su voz más pequeña de lo que quería. ¿Por qué? Jasper la miró, un ligero ceño frunciendo sus cejas. ¿Por qué haces todo esto? Solo soy una pianista. No tengo nada que puedas proteger. No tengo valor en tu mundo. Jasper no respondió de inmediato. La miró durante un largo momento. Sus ojos grises se volvieron más profundos, más complicados. Algo se movía detrás de ellos, una lucha interna que Ellie no podía leer. Finalmente, se volvió hacia la ventana. No lo sé, dijo, su voz tan baja que era casi un susurro. Ellie miró su espalda, la alta figura de pie ante la vasta pared de cristal, y entendió algo. Entonces Jasper Knight, el hombre más poderoso de la ciudad, el hombre que controlaba todo a su alrededor con una precisión impecable, no tenía una respuesta para sí mismo por primera vez en su vida. Y de alguna manera, de una manera extraña, eso la hizo decidir. Está bien, dijo, su voz firme de nuevo. Me mudaré. Jasper no se dio la vuelta, pero Ellie vio que sus hombros se relajaban un poco, como si un peso invisible finalmente se hubiera levantado. La habitación que le dieron a Ellie era más grande que su antiguo apartamento. Una cama tamaño king, con sábanas blancas inmaculadas. Un armario de roble oscuro con puertas talladas con detalles intrincados. Un escritorio junto a la ventana, con vistas a toda la ciudad desde una altura vertiginosa. Y un baño privado con una bañera lo suficientemente grande como para que Ellie se estirara por completo. Se paró en medio de la habitación con la única bolsa pequeña que contenía todo lo que poseía. Y por primera vez en su vida, no supo qué hacer con tanto espacio. Rosalie vino a buscarla esa misma tarde. La niña se paró en el umbral, con la caja de música apretada en sus manos como siempre, mirando a Ellie con brillantes ojos azules, sin saludo, sin sonrisa obvia. Solo la presencia silenciosa pero decidida de una niña que no quería estar lejos de alguien que le importaba. Ellie sonrió y levantó una mano, invitándola a entrar. Y Rosalie cruzó el umbral como si fuera la cosa más natural del mundo. Esa tarde, Rosalie hizo un nuevo dibujo. Se sentó en el suelo de la habitación de Ellie, con lápices de colores esparcidos por todas partes. Una hoja de papel blanco extendida frente a ella. Ellie se sentó a su lado, observando cómo las líneas tomaban forma bajo esas pequeñas manos. Un hombre alto con pelo oscuro y hombros anchos estaba a la izquierda. Una mujer con pelo castaño estaba sentada junto a un piano a la derecha, y entre ellos, una niña con un vestido blanco y ojos azules sostenía las manos de ambos. Tres personas en un dibujo, una familia. Ellie miró el dibujo y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No supo qué decir, así que solo puso una mano en el hombro de Rosalie y le dio un suave apretón. La niña levantó la vista, sus ojos azules buscando aprobación. Ellie asintió y sonrió, y por primera vez, Rosalie le devolvió la sonrisa. Una sonrisa pequeña pero inconfundible, suficiente para derretir el corazón de Ellie. Los días siguientes se movieron a un nuevo ritmo. Por las mañanas, Ellie tocaba el piano para Rosalie. La niña ya no se sentaba a distancia, sino justo a su lado en el banco del piano, a veces tocando las teclas para hacer notas fuera de ritmo, llenas de alegría. Por las tardes, dibujaban juntas. Los dibujos se volvían más brillantes de color. Los rostros que Rosalie dibujaba comenzaban a tener más y más sonrisas. Y por las noches, algo extraño comenzó a suceder. Jasper empezó a llegar a casa más temprano. Antes, rara vez aparecía antes de las 10 de la noche. Trabajo, largas reuniones, decisiones que había que tomar. Pero ahora llegaba a casa a las 7, a veces antes, y cenaba con ellas. No solo en su estudio como antes, sino en la mesa, frente a Ellie, junto a Rosalie. Las cenas que antes habían sido silenciosas, lentamente comenzaron a llenarse de la suave risa de Rosalie. Breves intercambios entre Jasper y Ellie. Y algo parecido al calor comenzó a colarse en el frío penthouse. Ellie no supo cuándo empezó a esperarlo. A esperar el sonido de sus pasos en el pasillo cada noche.
a esperar el momento en que entraba en el comedor, se aflojaba la chaqueta, se sentaba con cansancio en su postura, pero con luz en sus ojos cuando veía a su hija. Empezó a notar pequeñas cosas sobre él, la forma en que siempre se aflojaba la corbata en cuanto llegaba a casa, la forma en que miraba a Rosalie con una ternura que Ellie nunca le había visto dar a nadie más, la forma en que a veces la miraba a ella, su mirada gris deteniéndose más de lo necesario, como si intentara leer algo que ella mantenía oculto, y se dio cuenta de que ella había empezado a mirarlo de la misma manera. Entonces, una noche, un grito rasgó el silencio. Ellie se despertó de un salto, con el corazón acelerado, sus pies moviéndose más rápido que el pensamiento. Corrió a la habitación de Rosalie solo para encontrar que Jasper ya estaba allí. Estaba sentado junto a la cama, una mano agarrando la de su hija, su rostro tenso en el tenue resplandor de la lámpara de noche. Rosalie temblaba, sus ojos azules húmedos de lágrimas mientras miraba al espacio vacío, la pesadilla aún aferrada a ella. Ellie se sentó al otro lado de la cama y no dijo nada. Solo puso una mano en la espalda de la niña y la acarició suavemente. Jasper la miró a través de la oscuridad, su expresión ilegible. No se hablaron. No era necesario. Simplemente estaban allí, dos adultos protegiendo a una niña asustada. Y lentamente, la respiración de Rosalie comenzó a calmarse. Sus ojos se cerraron y se deslizó en un sueño tranquilo. Ellie levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Jasper. En la tenue oscuridad, algo pasó entre ellos. No palabras, no un gesto. Solo la tranquila comprensión de dos personas que habían estado demasiado familiarizadas con la soledad y que ahora estaban aprendiendo poco a poco a no estar solas nunca más. Jasper se levantó primero, salió de la habitación, se detuvo en el pasillo y se apoyó en la pared. Cerró los ojos y respiró hondo. Su corazón latía a un nuevo y extraño ritmo, y por primera vez en muchos años sintió algo más que culpa y soledad. Sintió esperanza, y eso lo asustó más que cualquier otra cosa. Pierce entró en el estudio de Jasper con un rostro más grave de lo habitual. No dijo nada, solo colocó un sobre marrón en el escritorio, luego retrocedió y esperó. Jasper miró el sobre, luego a Pierce. No fue necesaria ninguna pregunta. Los ojos del hombre que había estado a su lado durante 15 años lo decían todo. Eran malas noticias. El sindicato nos lo envió, dijo Pierce, su voz baja y uniforme. Están investigando el pasado de la señorita Vance, y encontraron esto. Jasper abrió el sobre. Dentro había un archivo grueso, páginas cubiertas de palabras impresas y cifras que reconoció al instante como expedientes médicos. Comenzó a leer. Sus ojos grises recorrían cada línea con absoluta concentración. Y con cada línea que leía, el aire en la habitación se volvía más pesado. Ellie Vance, 27 años, diagnosticada con cáncer en etapa temprana hace 8 meses. Tratamiento incompleto por falta de fondos. La enfermedad ha progresado. Citas de seguimiento perdidas. Recetas no surtidas por completo. Pronósticos si no se recibe tratamiento adecuado. Jasper no leyó más. Dejó el archivo sobre el escritorio, su rostro sin cambios, sin una sola señal visible de emoción. Pero Pierce vio sus manos. Los dedos estaban aplastando el borde del papel hasta que se arrugó bajo la fuerza. Sus nudillos se habían vuelto blancos de lo fuerte que lo agarraba. El silencio se extendió. ¿Por qué enviaron esto?, preguntó Jasper, su voz fría como el hielo. Para amenazarlo, respondió Pierce sin rodeos. Quieren que sepa que pueden alcanzar cualquier cosa conectada a usted, incluso secretos que usted mismo no conocía. Jasper se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a Pierce. Miró la ciudad de abajo pero no vio nada. Su mente estaba llena de otras imágenes. Ellie tosiendo en el pasillo y tratando de ocultarlo. Ellie siempre rechazando la comida. Ellie con ese ligero temblor en sus manos. Pensaba que nadie se daba cuenta. Ellie con ojos ámbar que a veces brillaban con un profundo agotamiento que intentaba ocultar tras una sonrisa. Todo tenía sentido ahora, y él no lo había visto. ¿Dónde está?, preguntó Jasper. En la terraza, señor. Jasper salió de la habitación sin decir una palabra más.
La terraza del penthouse era un amplio espacio abierto lleno de plantas ornamentales cuidadosamente podadas y una piscina infinita con vistas a toda la ciudad. Pero por la noche, cuando el viento frío se movía a través de ella y las luces de la ciudad brillaban abajo, se convertía en un lugar de una soledad sofocante. Ellie estaba de pie al borde de la terraza, una mano apoyada en la barandilla, mirando el mar de luces debajo de ella, como si buscara respuestas a preguntas que no se atrevía a hacer en voz alta. Oyó pasos detrás de ella, pero no se giró. Sabía quién era. Esos pasos se habían vuelto más familiares para ella de lo que quería admitir. ¿Por qué no me lo dijiste? La voz de Jasper rompió la oscuridad, tensa y fría. Ellie cerró los ojos por un segundo. Luego los abrió y se giró para enfrentarlo. Vio el archivo en su mano y entendió de inmediato. El secreto que había mantenido oculto durante tantos meses. El secreto que no había querido que nadie supiera. Había sido expuesto. Porque no era asunto tuyo, respondió, su voz extrañamente tranquila. Jasper se acercó. La distancia entre ellos se redujo. Sus ojos grises ardían en la oscuridad. Ya no fríos, sino llenos de algo que Ellie no podía leer. Estás gravemente enferma y me dices que no era asunto mío. Su voz estaba tensa como la cuerda de un piano a punto de romperse. Ellie se mantuvo erguida, negándose a retroceder. Estoy acostumbrada a estar sola, señor Knight. No empieza a actuar de repente, como si perteneciera a alguien. El silencio cayó entre ellos. El viento frío pasó, llevando consigo el aliento del invierno. Jasper la miró, y en ese momento, la fría máscara que había llevado durante tantos años comenzó a resquebrajarse. Vi morir a mi esposa, y no pude hacer nada, dijo, su voz temblando por primera vez desde que Ellie lo conocía. Vi a mi hija enmudecer durante 3 años porque no pude protegerla. Se detuvo, respiró hondo, como si intentara contener algo dentro de él que estaba a punto de romperse. No me hagas quedarme de brazos cruzados viendo a otra persona. No pudo terminar. Jasper se dio la vuelta y se alejó rápidamente, como si huyera de las mismas palabras que acababa de pronunciar. La puerta de la terraza se cerró tras él con un clic seco. Ellie se quedó sola en la fría noche. El viento movía su cabello, llevando un frío agudo y cortante. Pero no sintió nada de eso. Solo se quedó allí, mirando el espacio vacío donde Jasper acababa de estar, oyendo sus palabras una y otra vez en su mente, como una pieza de música rota, atrapada en un bucle. No me hagas quedarme de brazos cruzados viendo a otra persona. Y por primera vez en mucho tiempo, Ellie se permitió ser débil. Las lágrimas cayeron calientes sobre su piel helada, deslizándose por la curva de sus mejillas. No se las secó, solo se quedó allí, una figura solitaria en la vasta terraza, y lloró las lágrimas que había contenido durante tantos años. Abajo, Jasper ya estaba al teléfono con Pierce. Los mejores médicos, pago completo. Inmediatamente. Su voz se había vuelto fría de nuevo, pero Pierce oyó algo más debajo de ella. Algo que sonaba a miedo. Y supo que todo había cambiado para siempre. Todo sucedió demasiado rápido. En un momento, Ellie y Rosalie estaban sentadas en la sala de música en el piso 87. La niña practicaba cómo tocar las teclas bajo la suave guía de Ellie. Al siguiente, la alarma de incendios gritaba por todo el edificio. Las luces de emergencia parpadeaban en un rojo violento y el caos había comenzado. Ellie se puso de pie de inmediato. El instinto de supervivencia, agudizado por años de dificultades, la hizo reaccionar antes de que su mente pudiera comprender del todo lo que estaba sucediendo. Apartó a Rosalie del banco del piano y la acercó a ella. A través de las puertas de cristal, vio al equipo de seguridad de Jasper corriendo hacia la escalera, sus radios crepitando frenéticamente. Algo andaba mal, una alarma, pero sin humo. Caos, pero demasiado organizado. Esto no era un accidente, era una trampa. La puerta de la sala de música se abrió de golpe. 2 hombres entraron, con los rostros cubiertos, vestidos con abrigos negros. No eran los guardias de Jasper. Ellie lo supo de inmediato por la forma en que se movían, por la forma en que la miraron a ella, y luego a Rosalie con la fría mirada de hombres que habían encontrado su objetivo.
Rosalie apretó más fuerte la mano de Ellie, su pequeño cuerpo temblando. No gritó, no lloró. Solo se oía su respiración entrecortada y sus ojos azules muy abiertos de miedo. Los recuerdos de hacía 3 años estaban volviendo. Ellie podía sentirlo en la forma en que la niña se aferraba a ella como si fuera el último salvavidas en medio de un mar oscuro. Ellie no corrió. Enderezó la espalda, empujó a Rosalie detrás de ella y usó su propio cuerpo como escudo entre la niña y los hombres que avanzaban hacia ellas. Lo que sea que quieran, tómenlo de mí, dijo. Su voz temblaba, pero sus pies no cedieron ni un centímetro. Pero no la toquen a ella. Uno de los atacantes se rió, el sonido frío y distorsionado detrás de la tela que cubría su rostro. La chica del piano es realmente valiente, pero no vinimos por ti. Se abalanzó hacia adelante, tratando de abrirse paso más allá de Ellie. Ellie no pensó, solo se movió. Apartó su mano de un golpe y retrocedió, manteniendo a Rosalie detrás de ella. Pero él era mucho más fuerte que ella. Agarró el brazo de Ellie y lo retorció con fuerza, haciéndola perder el equilibrio. Cayó, su rodilla golpeando el suelo de mármol con un brutal crujido de dolor. Sin embargo, incluso al caer, no soltó a Rosalie. Tiró de la niña con ella, la rodeó con ambos brazos y le dio la espalda a los atacantes para protegerla. No sabía qué podría soportar. No sabía qué iba a pasar después. Solo sabía que no dejaría que nadie tocara a la niña en sus brazos. Entonces, el caos explotó. Los guardias armados de Jasper irrumpieron por la puerta lateral, sus voces ladrando órdenes que rompieron el silencio de la habitación. Los dos atacantes se giraron para luchar contra ellos y fueron repelidos hacia la entrada principal. Se oyó el sonido de cuerpos chocando, de muebles cayendo al suelo, de algo de cristal rompiéndose. Luego pasos resonaron mientras los atacantes se retiraban, dejando la habitación en ruinas. Ellie todavía estaba en el suelo, sosteniendo a Rosalie tan fuerte que no se atrevía a aflojar su agarre. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Su hombro le dolía donde el atacante la había agarrado, y podía sentir que su manga estaba rota, la piel debajo raspada y ardiendo. Pero no le importaba. Lo único que le importaba era la niña en sus brazos, el pequeño aliento contra su garganta, las manitas aferradas a su camisa, como si temiera que pudiera desaparecer. Ellie. La voz de Jasper cortó los escombros como una cuchilla. Ellie levantó la cabeza y lo vio de pie en el umbral. Su rostro pálido, sus ojos grises barriendo la habitación en una búsqueda frenética hasta que las encontró a ella y a Rosalie. Corrió hacia ellas y se arrodilló a su lado. Sus manos temblaban mientras alcanzaba los hombros de Rosalie para revisarla. La niña estaba a salvo. Sin cortes, sin moratones, sin más herida que el terror aún en sus ojos azules y las manos que se negaban a soltar a Ellie. Jasper miró a Ellie, la tela rasgada en su hombro, el rasguño que ya enrojecía su piel, la forma en que todavía sostenía a su hija como si nada en el mundo importara más. ¿Estás loca?, preguntó, su voz cargada de ira y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Ellie lo miró, sus ojos ámbar agotados, pero aún con un destello de algo que parecía orgullo. Quizás, dijo, la comisura de su boca levantándose en una débil sonrisa. Un poco. Jasper la miró durante un largo momento. Luego extendió la mano y le tocó la cara, su pulgar rozando su mejilla con una delicadeza que probablemente no sabía que poseía. Ella no se apartó, solo lo miró. Y en ese momento, el mundo exterior, con todo su peligro y violencia, pareció desaparecer. Jasper ayudó a Ellie a ponerse de pie, un brazo alrededor de su espalda para estabilizarla, una mano tomando la de Rosalie. Salieron de la sala de música, pasando junto a los guardias que limpiaban las secuelas, y entraron en el ascensor privado que conducía de vuelta al penthouse. Las puertas se cerraron y el silencio se apoderó de ellos. Rosalie estaba de pie entre ellos, una mano sosteniendo la de Ellie, la otra la de su padre. Miró a Ellie, luego a Jasper y de nuevo a Ellie. Y en esos ojos azules, Ellie vio algo que ya había visto en el dibujo que Rosalie había hecho la semana anterior. 3 personas, una familia. El ascensor subió en un suave silencio, y en ese pequeño espacio cerrado,
3 almas estaban de pie una al lado de la otra sin una palabra, exactamente como en el dibujo que Rosalie había hecho. Pasaron 3 días después del ataque. Ellie fue examinada a fondo por el médico privado de Jasper. El rasguño en su hombro fue cuidadosamente vendado y se le ordenó descansar en su habitación. No discutió. Su cuerpo estaba más agotado de lo que quería admitir, no solo por el ataque, sino por la enfermedad que la consumía silenciosamente desde dentro. Pero ahora eso ya no era un secreto. Jasper lo sabía, y había actuado de una manera que ella nunca habría esperado. Los mejores médicos de la ciudad habían venido a examinarla. Su medicina era entregada directamente en su habitación, en su totalidad. Su calendario de tratamiento fue organizado con un cuidado meticuloso. Ellie quería negarse, quería decir que no necesitaba la lástima de nadie, pero cada vez que abría la boca para protestar, recordaba la voz temblorosa de Jasper en la terraza esa noche. No me hagas quedarme de brazos cruzados viendo a otra persona. Y se quedaba en silencio. Rosalie no se apartó de su lado ni un momento. La niña se negó a volver a su propia habitación, se negó a dormir en su propia cama. Cada noche se acurrucaba en el gran sillón junto a la cama de Ellie, la caja de música apretada en sus brazos, los ojos azules siguiendo cada una de las respiraciones de Ellie hasta que finalmente se dormía. Y cada mañana, cuando Ellie abría los ojos, lo primero que veía era a Rosalie observándola con ojos más viejos que los de una niña, como si comprobara que todavía estaba allí. En la tarde del tercer día, Ellie despertó de un largo sueño. La luz del sol tardío se colaba por el cristal, proyectando vetas doradas en el suelo. Parpadeó, miró a su alrededor y vio a Rosalie sentada en el familiar sillón, pero no acurrucada como solía estar. La niña estaba sentada erguida, con los ojos azules fijos en Ellie, con total concentración. Ellie sonrió, a punto de preguntar si tenía hambre, si quería bajar a la sala de música, pero antes de que pudiera hablar, Rosalie hizo algo que no había hecho en 3 años. Abrió la boca. Ellie vio los labios de la niña moverse. Vio la pequeña garganta temblar mientras intentaba emitir un sonido. Vio sus ojos azules cerrarse en concentración, luego abrirse de nuevo con una determinación que Ellie nunca había visto antes. Y entonces, en la quietud de la habitación, inundada de luz de la tarde, una palabra salió, ronca, como si hubiera sido arrastrada desde un lugar profundo y encerrado durante 3 años. Pero era clara, imposible de confundir. Su nombre. Ellie se quedó helada, su corazón perdió un latido, luego comenzó a latir salvajemente como si intentara liberarse de su pecho. No se atrevió a respirar, temiendo que si respiraba, si se movía, el momento se desvanecería como un sueño. Lee, dijo Rosalie de nuevo, esta vez con un poco más de confianza, como si estuviera aprendiendo a usar una parte de sí misma que había olvidado hace mucho tiempo. Las lágrimas brotaron de las esquinas de los ojos de Ellie antes de que pudiera detenerlas. Levantó una mano para cubrirse la boca, tratando de contener el sollozo, pero no pudo. Lloró. Lloró de alegría. Lloró de alivio. Lloró porque una niña que había estado en silencio durante 3 años había elegido su nombre como la primera palabra. Rosalie se levantó de la silla, caminó hacia la cama y se subió junto a Ellie. Extendió su pequeña mano y tocó la mejilla de Ellie, secándole las lágrimas como si fuera la cosa más natural del mundo. Luego abrió la boca de nuevo, y esta vez hubo más de una palabra. No te vayas. Una palabra a la vez. Lento, difícil. Pero cada palabra era un milagro. Ellie atrajo a la niña a sus brazos y la abrazó con fuerza, temblando con sollozos que ya no intentaba reprimir. No podía hablar. Se le había cerrado la garganta. Solo podía sostener a esa pequeña niña en sus brazos y llorar lágrimas que no sabía que aún le quedaban. En el umbral, una figura estaba de pie en silencio. Jasper Knight estaba allí, apoyado en el marco, con los ojos grises fijos en ellas dos en la cama. No sabía cuánto tiempo llevaba allí de pie. Quizás desde que Rosalie empezó a mover los labios. Quizás desde que oyó la voz de su hija, la voz que había pensado que nunca volvería a oír, elevarse en la quietud de la habitación. Lee,
La primera palabra que su hija había pronunciado en 3 años. Y no era su nombre. Pero Jasper no sintió celos. No se sintió herido. Solo se sintió agradecido. Tan agradecido que sus ojos grises comenzaron a nublarse y se dio cuenta de que estaba llorando. Jasper Knight, el hombre más poderoso de la ciudad, el hombre que nunca mostraba emoción, el hombre que había construido muros de hielo alrededor de su corazón durante tantos años, estaba de pie en el umbral con lágrimas corriendo por su rostro. Entró en la habitación, cada movimiento lento como si caminara a través de un sueño. Se arrodilló junto a la cama y sin pensar, las rodeó a ambas con sus brazos. A Ellie y a Rosalie, las dos personas que habían cambiado su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Gracias, susurró en el pelo de Ellie, su voz densa e inestable. Gracias. Ellie no dijo nada. No lo necesitaba. Solo se quedó allí, en los brazos del hombre que una vez pensó que era un monstruo. Sosteniendo a la niña que la había elegido como la primera persona a la que hablar después de 3 años de silencio. Y dejó que las lágrimas cayeran. Las primeras lágrimas de su vida que no nacieron del dolor, sino porque finalmente había encontrado el lugar al que pertenecía. Una semana después del momento en que Rosalie pronunció sus primeras palabras, Jasper Knight tomó una decisión que provocó ondas de choque en el mundo de los negocios clandestinos de la ciudad. Se retiró del mayor acuerdo de su carrera. Un acuerdo que había pasado 3 años preparando, cientos de negociaciones organizando y miles de millones de dólares esperando al final del camino. El acuerdo que, de tener éxito, habría elevado su imperio a una altura completamente diferente, convirtiéndolo de una fuerza formidable en una que nadie podría tocar. Renunció a todo. Pierce estaba de pie en el estudio de Jasper, su rostro incapaz de ocultar su asombro por mucho que lo intentara. En 15 años como mano derecha de Jasper Knight, había sido testigo de no pocas decisiones audaces, no pocos momentos en que Jasper había hecho lo que otros habrían llamado locura. Pero esta era la primera vez que veía a Jasper abandonar algo. ¿Está seguro, señor?, preguntó Pierce, su voz baja y cuidadosa. Esto es todo lo que hemos construido durante 10 años. Jasper estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a Pierce, mirando la ciudad mientras la luz comenzaba a brillar lentamente en el anochecer. No se giró cuando respondió. Hace 10 años, no tenía nada importante a lo que aferrarme. Eso es diferente ahora. Pierce guardó silencio durante un largo momento. Miró la espalda de Jasper, los hombros que habían cargado tantos fardos y secretos durante todos estos años. Y entendió. Había visto cómo Jasper había cambiado en los últimos meses. La forma en que llegaba a casa más temprano, la forma en que miraba a Rosalie con más suavidad en sus ojos, la forma en que miraba a Ellie con una expresión que Pierce nunca le había visto dar a nadie desde que Catherine murió. Entiendo, señor. Pierce asintió, aunque Jasper no podía verlo. Me encargaré de todo. La puerta se cerró detrás de Pierce, dejando a Jasper solo con sus pensamientos. Permaneció donde estaba, mirando por la ventana, mirando la ciudad que había pasado toda su vida tratando de conquistar, y por primera vez se sintió en paz con la decisión de dejarlo ir. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Ellie estaba en el umbral, la luz del pasillo proyectando un suave resplandor alrededor de su figura. Se había recuperado mucho después de días de descanso. Sus mejillas tenían más color, sus ojos ámbar más brillantes que antes. Pero había algo en la forma en que lo miraba, en la forma en que entró en la habitación sin esperar a ser invitada, que dejaba claro que había venido con un propósito. Oí lo del acuerdo, dijo, su voz suave pero directa. Jasper se giró y la enfrentó por primera vez desde que entró. Las noticias viajan rápido. Ellie se acercó un poco más, deteniéndose a unos pasos de él. No tenías que renunciar a todo por... No renuncié a todo. Jasper la interrumpió, su voz tranquila pero segura. Elegí lo que importaba más. Ellie lo miró, su ceño frunciéndose ligeramente. ¿Más que tu imperio? Jasper no respondió de inmediato. Giró la cabeza y miró por la ventana. Desde donde estaban, se podía ver la sala de estar del penthouse. Rosalie estaba sentada en el suelo, con lápices de colores esparcidos a su alrededor,
trabajando en un nuevo dibujo. De vez en cuando levantaba la vista, mirando a su alrededor como si buscara a alguien, luego volvía a inclinar la cabeza y seguía dibujando con la concentración de una artista muy pequeña. Un imperio no sabe decir mi nombre, dijo Jasper, su voz baja y pensativa. Un imperio no necesita que vuelva a casa todas las noches. Ellie siguió su mirada y vio a Rosalie a través del cristal. Entendió lo que quería decir, entendió lo que había cambiado en él, pero la culpa todavía crecía en ella, como si su presencia hubiera trastocado todo lo que él había construido. Has perdido mucho por nosotros, dijo, su voz más pequeña de lo que quería. Jasper se volvió y la miró directamente a los ojos. Durante 3 años, intenté comprar todo lo que pudiera curar a mi hija, dijo, su voz temblando ligeramente con la fuerza de los sentimientos que ya no intentaba ocultar. Contraté a los mejores médicos, los mejores psicólogos, las terapias más caras que el dinero podía comprar. El dinero no hizo nada. Los médicos no hicieron nada. Hizo una pausa y respiró hondo. Y entonces apareciste tú, una extraña sin nada más que un viejo piano y manos con cicatrices. Te sentaste con mi hija en la oscuridad, tocaste música en tu teléfono e hiciste lo que todo mi imperio no pudo hacer. Se acercó. Sus ojos grises nunca se apartaron de los de ella. ¿De verdad crees que podría dejar ir eso? El silencio se instaló entre ellos. No un silencio tenso o incómodo. El silencio de la comprensión, de las verdades que no necesitaban ser dichas en voz alta. Ellie lo miró, miró al hombre al que una vez temió, del que una vez se protegió, al que una vez creyó que nunca podría entender. Y no vio a un poderoso capo, no a un hombre peligroso. Vio a un padre que había perdido a su esposa, casi perdió a su hija, y ahora estaba de pie ante ella con el corazón al descubierto, dispuesto a renunciar a todo lo que había construido solo para conservar lo que realmente importaba. Ella dio un paso hacia él sin pensar, sin dudar. Simplemente dio un paso adelante y puso su mano sobre la de él. Por primera vez lo tocó por elección. No porque el momento lo exigiera, no por instinto, sino porque quería, porque necesitaba que él supiera que ya no estaba solo. Jasper miró su mano descansando sobre la suya, esa pequeña mano con la tenue cicatriz en el dorso. Esos largos dedos de una pianista que una vez soñó con grandes escenarios, y cerró su mano alrededor de la de ella, sujetándola con fuerza, sin soltarla. Se quedaron allí, con las manos entrelazadas, mirando por la ventana donde Rosalie dibujaba bajo la cálida luz dorada. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que estaban en casa. 6 meses después, la primavera había llegado a la ciudad obsidiana. Las ramas desnudas del invierno habían comenzado a brotar de nuevo. Las primeras flores florecían en los parques, y la cálida luz del sol había reemplazado al frío cortante que había gobernado esos meses sombríos. La ciudad seguía siendo tan ruidosa e inquieta como siempre, pero algo había cambiado. No en las calles ni en los imponentes edificios, sino en los corazones de las personas que se habían encontrado en la oscuridad. Jasper había reestructurado todo su imperio. Las operaciones más peligrosas se habían reducido, los acuerdos de mayor riesgo abandonados. Seguía siendo una fuerza formidable en la ciudad, pero ahora tenía algo más importante que proteger, y ya no estaba dispuesto a cambiar eso por nada. Ellie había completado su tratamiento. La enfermedad había entrado en remisión. La tos ya no la atormentaba en las últimas horas de la noche, y el color había vuelto a sus mejillas. Todavía necesitaba revisiones regulares, todavía necesitaba medicación, pero por primera vez en mucho tiempo podía pensar en el futuro sin miedo. Y hoy, ese futuro comenzaba. El autobús azul con las palabras «Melodías sobre ruedas» pintadas en su costado estaba aparcado frente al orfanato Santa María, el lugar donde Ellie había pasado los difíciles años de su infancia. Dentro del autobús había un piano eléctrico, guitarras, violines y docenas de otros instrumentos dispuestos ordenadamente, listos para llevar música a niños que nunca habían tenido la oportunidad de tocar una sola nota. Jasper había financiado todo el programa,
pero se negó a que su nombre apareciera en ninguna parte. Este era el sueño de Ellie, y quería que le perteneciera a ella. Ellie estaba de pie en el pequeño escenario que se había montado en el patio del orfanato, un micrófono en la mano, mirando los pequeños rostros vueltos hacia ella con ojos curiosos y esperanzados. Respiró hondo y comenzó a hablar. La música me salvó cuando era una niña sin nadie. Me dio un lugar donde esconderme cuando el mundo era demasiado duro. Me dio un sueño cuando no tenía nada. Hoy quiero dar eso a los niños que son como la niña que yo solía ser. Al fondo de la multitud, Jasper estaba de pie en silencio, la mano de Rosalie fuertemente sujeta en la suya. Había crecido mucho en los últimos 6 meses, no solo en altura, sino en sus ojos. Esos ojos azules ya no estaban sombreados y distantes. Brillaban ahora con la curiosidad de una niña normal, con la alegría que le habían arrebatado durante 3 largos años. Y cuando Ellie miró hacia ellos, Rosalie sonrió, la sonrisa más amplia que Jasper había visto en el rostro de su hija. Después del discurso, Rosalie subió al escenario. Durante los últimos meses, había estado aprendiendo a tocar el piano una nota a la vez, una pieza sencilla tras otra bajo la paciente guía de Ellie, y hoy tocaría frente a un público por primera vez. Sus pequeños dedos descansaron sobre las teclas, y la melodía se elevó en el patio del orfanato. Sencilla, lenta, inestable en algunos puntos, pero hermosa de la manera en que solo algo sincero puede serlo. Cuando la nota final se desvaneció, los aplausos estallaron a su alrededor. Los niños del orfanato se pusieron de pie, sus rostros brillando. Rosalie hizo una reverencia, con las mejillas sonrosadas de felicidad. Luego bajó corriendo del escenario hacia Ellie y Jasper. ¿Lo hice bien?, preguntó, su voz brillante y llena de esperanza. Jasper se arrodilló, tomó a su hija en brazos y le susurró al oído. Estuviste maravillosa. Esa noche, el penthouse en el piso 88 ya no se sentía frío como antes. Se habían encendido velas por toda la sala de estar, proyectando cálidos círculos de luz que danzaban por las paredes. Los 3 estaban sentados junto al piano, Ellie tocando una suave melodía. Las notas flotaban por la habitación como gotas de miel derritiéndose en el aire. Rosalie se había quedado dormida, su cabeza descansando en el regazo de Jasper. Una mano todavía envuelta alrededor de la caja de música que ahora había sido completamente reparada. La melodía en su interior había sido restaurada. La canción de su madre había sido restaurada. Jasper miró a Ellie a través de la luz de las velas, sus ojos grises más suaves de lo que nunca los había visto. ¿Alguna vez pensaste esa noche en el ascensor que terminarías aquí? Ellie dejó sus manos quietas y lo miró, una leve sonrisa tocando sus labios. No pensé en nada. Solo oí una melodía que necesitaba ser terminada. ¿Y ahora? Ellie miró a Rosalie, durmiendo pacíficamente, a la caja de música en la mano de la niña, y luego de vuelta a Jasper. Ahora creo que he encontrado mi lugar. Fuera de las ventanas, la ciudad obsidiana seguía rugiendo con su ambición y sus sombras. La luz todavía parpadeaba como 1 millón de estrellas caídas, y la vida continuaba en su ritmo, implacable y apresurado. Pero en esta habitación, en el piso 88 de la torre obsidiana, 3 personas, una vez olvidadas por la vida, se habían encontrado. No por dinero, no por poder, sino porque a veces los que son llamados monstruos son los que más desesperadamente desean ser vistos, y los invisibles son los únicos capaces de verlos. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, presiona el botón de me gusta para que sepamos que estás aquí, escuchando, sintiendo esto con nosotros. Comparte este video con las personas que amas, con cualquiera que necesite recordar que a veces las cosas más pequeñas pueden cambiar una vida entera. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te traemos cada día. Nos encantaría saber qué sentiste en lo más profundo de tu corazón. Así que, por favor, deja un comentario abajo y cuéntanos cómo te conmovió esta historia. Cada comentario que escribes es una gran fuente de aliento para que sigamos adelante en este viaje. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz. Gracias por estar aquí con nosotros. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.